Hola, buenas tardes ya después del almuerzo. Bienvenidos a los que están aquí en Madrid, a los que nos siguen por streaming, también desde otros puntos de España y a los que nos ven también desde Iberoamérica, que están siguiendo este congreso de Civitec 25. Muchísimas gracias de verdad. Espero que hayan podido descansar un poco, relajarse y coger fuerzas otra vez para reanudar esta última parte del Congreso. Estamos ya en la recta final, como decíamos, de Civitec 25, el Congreso de Ingeniería y Tecnología organizado por la Asociación y el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Espero, como decía, que hayan tenido un rato agradable antes de volver a reiniciar la sesión. Vamos ahora con un tema práctico fundamental, y es el de la financiación de las infraestructuras. La mesa redonda que vamos a asistir a continuación se conecta con la discusión que teníamos ayer hablando de las infraestructuras físicas y de la que tuvimos justo antes de terminar, antes de irnos a almorzar. Hablábamos de las infraestructuras digitales. Están perfectamente conectadas. ¿Y el problema ahora cuál es? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de cómo se financia todo esto, la necesidad de recursos financieros para llevarlo a cabo y garantizarlo. Necesitamos inversiones, necesitamos recursos económicos que sean considerables, importantes, millonarios, y también necesitamos modelos de negocio sostenible. Las infraestructuras, y hablamos de carreteras, pero también hablábamos, como en la mesa anterior, de centros de datos, requieren inversiones, como decía, multimillonarias a largo plazo. Y la pregunta es, ¿cómo se financian? ¿Quién pone ese dinero que se necesita? Tradicionalmente ha habido financiación pública, pero cada vez hay más intervención de capital privado en estas inversiones. Hablamos de fondos de inversión en infraestructuras, colaboraciones público-privadas, créditos de bancos nacionales e internacionales e incluso organismos multilaterales en el caso de proyectos en países de desarrollo. Además, la sostenibilidad y el impacto social se han convertido en criterios muy importantes para los inversores, eso que conocemos como inversiones ESG. En esta mesa que vamos a tener a continuación vamos a explorar diferentes perspectivas. Hay muchas. La de inversores especializados en infraestructuras sostenibles. La de instituciones financieras que estructuran la financiación de grandes obras. La de entidades públicas que promueven inversiones con impacto. E incluso también la visión internacional de bancos de desarrollo. Vamos a hablar de cómo se están aprovechando esos fondos tan famosos, los fondos Next Generation, de las nuevas fórmulas también de financiación verde y de cómo priorizar proyectos que generen un retorno económico y un retorno social. Antes de continuar, también les quiero informar de algo muy importante que está sucediendo paralelamente en este momento. A las 15:35, que creo que más o menos ya estamos en esa hora, comienza una sesión paralela de innovación y emprendimiento en el Aula C, que está aquí al lado. Y en esa sesión, qué bien que jóvenes emprendedores estén presentando ahora proyectos innovadores y van a debatir también sobre la colaboración entre startups y la industria. Mientras tanto, aquí en el auditorio, les decía, vamos a celebrar esta mesa, la mesa de financiación de las infraestructuras. El moderador de esta charla va a ser Carlos Martínez de Albornoz, miembro del Consejo Asesor del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito corporativo y financiero. Ha ocupado puestos de alta dirección en empresas como Unión Fenosa, Aceralia o Real Madrid Club de Fútbol. Su experiencia en la gestión de grandes proyectos y en sectores estratégicos será clave para conducir este panel. Así que, ya sin más, le cedo la palabra a Carlos y él nos presenta a todos los panelistas participantes en esta mesa redonda. Bienvenida y muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya yo invitaría, buenas tardes, invito a que subáis los participantes en el panel. Eso es. Buenas tardes. Voy a presentar a los panelistas, que son, por un lado, Ruperto Unzué, socio de Infraestructuras Sostenibles de Suma Capital, Verónica Ruiz,
jefe del Departamento de Formulación de Proyectos del Banco Centroamericano de Integración Económica, Benoit Félix, Global Head of Structured Finance en Banco de Santander, y Ana Cebrián, director de operaciones de deuda de Cofides. Entonces, a modo así de introducción, yo diría que podemos considerar que el país está bien dotado de infraestructuras de tipo de obra civil, como aeropuertos, puertos, carreteras, etcétera, pero insuficientemente dotado de otro tipo de infraestructuras como son líneas de transmisión, smart grids, data centers, etcétera. Ante ello se nos plantean unas cuestiones generales. ¿Qué nuevas infraestructuras se necesitan en España para los próximos años? ¿Qué disponibilidad de capital hay para acometer esos programas de inversión y cómo acceder a esos capitales? Y análogamente, estas mismas cuestiones se plantean para la región centroamericana. Entonces, traslado la primera pregunta a Benoit Félix, del Banco de Santander. ¿Qué nuevas infraestructuras se necesitan en España para los próximos años? Muchas gracias y encantado de estar aquí. Y si me permites, antes de contestar a la pregunta, simplemente contaros por qué estamos aquí hoy. No sé si lo sabéis, pero el Santander es el segundo banco más grande del mundo en financiación de proyectos. Es el número 1 mundial en financiación de renovables, es el número 1 en Europa, el número 1 en España y el número 1 en LATAM. Estamos financiando más o menos unos 15-20 billion al año de infraestructura con una I mayúscula en todos los sectores que ha mencionado Carlos. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo muchas cosas de ambos lados del océano. Vemos muchas dinámicas diferentes también y como lo has mencionado justo ahora, lo cierto es que aquí tenemos de todo, a pesar de que nos quejamos mucho. Tenemos autopistas, trenes, aeropuertos, internet en casa, luz, agua. Con lo cual, lo que toca ahora, para contestar a tu pregunta, es pues, modernizar esta infraestructura. Modernizarla, digitalizarla y hacer que sea más sostenible. Y para poner un número sobre este objetivo, los informes dicen que para que España cumpla con sus objetivos de sostenibilidad, de aquí a 2030 tenemos que gastarnos 70.000 millones de euros al año en modernizar estas infraestructuras. No estamos ni a la mitad, con lo cual, amigos míos, creo que los objetivos van a ser muy difíciles de alcanzar si no pisamos el acelerador. ¿Qué se necesita? Yo creo que lo has dicho y lo hemos vivido hace un mes. Desafortunadamente, lo primero que hay que hacer en este país es modernizar la red eléctrica, conectar la península con el resto de Europa. Solo tenemos un cablecito así de grande con Francia, obviamente no es suficiente. Tenemos que modernizarla, tenemos que construir almacenamiento de energía, baterías, es una de las opciones, hay otras. Y la verdad es que llevamos bastante retraso en este tema. Nuestros vecinos han empezado un poco antes, si bien diría que la problemática no es solo española, es bastante mundial, diría yo. Entonces, eso es lo primero. En transporte, estamos modernizando las flotas de buses, de metro, etcétera, lo estáis viviendo. Y obviamente hay que ir más allá, hay que construir una red de cargadores eléctricos, por ejemplo. Por los que tienen coche eléctrico en casa, ya sabéis lo que cuesta planificar un viaje de norte a sur. Eso no es aceptable en un país que se supone ser a la punta en este sentido, ¿no? Luego hay un tema que no mencionaste, que es el tema del agua. Tenemos que espabilar un poco en el tema del agua. Tenemos una red que es bastante antigua, tenemos muy pocas desaladoras. Y aquí miro a mi compañera del vice, ciertos países de Sudamérica están bastante más avanzados en pues extraer agua del mar para inyectarla en el sistema. Tenemos muy pocas plantas de tratamiento, todo esto hay que fomentarlo. El mundo digital, obviamente, yo creo que lo habéis comentado esta mañana, pues
va a haber data centers, nos gustaría ver mucho más de lo que estamos viendo y el punto fundamental de por qué no hay más es el punto inicial. Si no hay red, no hay data center. La fibra está bastante desarrollada, con lo cual ahí están bien servidos, pero lo cierto es que tenemos que reforzar la grid para que todo el mundo digital pueda acoplarse. Y luego creo que también esta mañana también un panel sobre hidrógeno verde. Hidrógeno verde era una de las apuestas de España, sigue siendo, creo, una fuente futura de negocio bastante buena, pero hay que construir la red, la famosa Edge to Med, que ahí también habrá que acelerar un poco para que esté lista cuando vamos a poder enchufar las primeras plantas de hidrógeno verde en este país. Muy bien, muchas gracias. Y respecto, Ana, ¿cómo ves la financiación de los proyectos de infraestructuras? ¿Cuáles son los principales actores e instrumentos y qué papel juega Cofides en esa financiación? Muy bien, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer la invitación a participar en este congreso y tener la oportunidad de comentar efectivamente qué hacemos y cómo vemos, ¿no?, el mundo de la financiación de las infraestructuras. Por poner un poquito en antecedentes, ¿qué hace Cofides? Cofides es una sociedad mercantil estatal, tenemos capital tanto público como privado, y gestionamos fondos del Estado con distintos mandatos. En la actualidad tenemos 6.000 millones de euros de de activos bajo gestión y fundamentalmente en el campo de las infraestructuras tenemos lo que son fondos de apoyo a la internacionalización. Llevamos 40 años apoyando financieramente proyectos de inversión en el exterior de empresas españolas, tanto con instrumentos de capital como deuda en distintas modalidades, project finance, deuda corporativa, estructuras mezzanine, EBLs, equity bridge loans, cualquier tipo de requerimiento de financiación a largo plazo. Y ahí destacaría que más del 50% de nuestra cartera ahora mismo está evidentemente en infraestructura y otro 30% en industria, ¿no? Y el 40% de nuestra cartera está en Latinoamérica. Eso por lo que respecta a los fondos de apoyo a la internacionalización. Pero luego, recientemente, estamos ahora mismo en periodo de inversión del fondo FOCO, Fondo de Coinversión, que lo que trata es de atraer inversión extranjera para facilitar el acceso a la financiación en sectores estratégicos, sectores alineados con la estrategia de Next Generation de Unión Europea, y ahí estamos hablando de sectores fundamentalmente de infraestructura y tecnología, fundamentalmente generación, bueno, muchos de los que apuntaba Enuan, ¿no? O sea, de estas necesidades que tenemos ahora, tanto lo que es en generación, programas de almacenamiento, mejorar la capacidad del sistema, biogás, biometano, hidrógeno, materiales sostenibles, sobre todo lo que es digitalización de infraestructuras. Todo esto, FOCO juega un papel fundamental, como digo, participaciones en capital y participaciones a través de fondos. Pero bueno, contestando un poquito más a tu pregunta, ¿no? O sea, evidentemente yo creo que el papel, y ahí sí me gustaría destacar que en el tema, o sea, creo que la infraestructura es la espina dorsal del crecimiento económico de los países. O sea, es así, tanto infraestructura de transporte, infraestructura social, energía, agua, lo que es la sostenibilidad de las ciudades. Evidentemente, todo esto necesita muy diferentes actores y yo creo que aquí es fundamental la colaboración público-privada. O sea, el estructurar bien las bases, la transferencia de riesgos entre los actores públicos y privados. Esto es fundamental a la hora de establecer las bases de licitaciones, adjudicaciones, la estructuración de los proyectos. Y aquí yo creo que las empresas españolas tienen un largo historial de hacer las cosas bien, conocen bien los mercados a los que van. En Latinoamérica las empresas llevan desde los años 90 desarrollando proyectos, conocen bien son empresas ya locales, realmente tienen mucho conocimiento de los entornos regulatorios, políticos, jurídicos, sociales y tienen esa capacidad además de estructurar financieramente los proyectos, ¿no? Entonces, en el campo de estos proyectos, como bien se apuntaba, tienen unos volúmenes de inversión tan elevados que al final
es una multiplicidad de actores. Ahí tienes que tener desde la banca comercial local e internacional hasta bancos de desarrollos nacionales. Por ejemplo, BNDES en Brasil ha sido un actor clave, ¿no?, en el desarrollo de infraestructuras, o BCIE en Centroamérica. Tienes que tener también multilaterales, el BID, CAF, Banco Mundial, BCIE, también banca multilateral presente apoyando el desarrollo de estos proyectos, mercados de capitales y luego instituciones de apoyo, como puede ser pues, Cofides, CESTE, con sus instrumentos de cobertura, ICO. O sea, es decir, hay una multiplicidad de actores, cada uno bueno, pues con un papel o con un rol, ¿no?, a la hora de estructurar estas operaciones. Sí que nosotros observamos, bueno, pues muchos de estos proyectos tienen estructuras de Project Finance, lógicamente. Sí que observamos, y hablo más a lo mejor en términos de ese apoyo a la inversión en proyectos en Latinoamérica, se va, por ejemplo, a financiación más que internacional, a financiación local, buscando además estructuras. Por ejemplo, tenemos el caso Colombia de las 4Gs y las 5G. O sea, las 4G antes se estructuraban con financiación dólar COP, ahora mismo el 5G es con peso colombiano, de tal manera que se están yendo a productos ya, lo que llaman el COP sintético, es decir, productos ya que van innovando para facilitar esa financiación local a más de 20 años, ¿no? Sí que observamos también en el campo, por ejemplo, de las renovables, pues que vamos a estructuras de mini-PERM que permiten, digamos, en la fase hasta que el proyecto no lleva ya, se ha superado el riesgo de construcción y lleva unos años que en el proyecto se puede reapalancar en el mercado de capitales, sí que te facilita lo que es la estructuración de proyectos en esas fases iniciales, ¿no? Sí que se ven energías renovables más mini-PERM en Chile, en Colombia, en México. Y luego lo que sí observamos también es mucho más en requerimiento de apoyo del sponsor. Es decir, vamos a estructuras híbridas donde hacemos Project Finance, pero se pide un recurso algo más amplio al sponsor. O estructuras de financiación a holdcos, donde se facilita la financiación a una holding company que tiene varios proyectos, un paraguas de proyectos, y hay unos proyectos que pues, tienen un rendimiento o una puesta en valor más rápida que otros y se compensa así. Entonces sí que estamos viendo, bueno, pues, cambios. De todas formas, contestando a tu pregunta, pues todos los actores son fundamentales a la hora de… Y además yo creo que son muy complementarios, también fondos de private equity, ¿no? Banca, como digo, internacional, banca multilateral. Yo creo que estamos representantes aquí precisamente de cada uno de estos actores, ¿no? Que estamos activos en estos proyectos. Muy bien, muchas gracias. Y Ruperto, ya que ha hablado Ana sobre el tema de private equity, ¿cómo ves la aportación de private equity para la financiación de ese tipo de proyectos? Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación y encantado de estar aquí. La visión del private equity o el capital privado, el capital riesgo, le hemos ido cambiando de nombre hoy. De hecho, la asociación ya es de capital privado, ¿no? Pero al final los fondos de capital privado en el área de infraestructuras han sufrido una transformación radical, ¿no? Hace apenas 10 años era la inversión en fondos de infraestructura en capital privado era pequeña, era residual, no era un componente principal en el asset allocation de los inversores principales. El crecimiento durante estos últimos 10 años ha sido enorme, ¿no? Estamos hablando que se ha estabilizado en más o menos al año se levantan unos 120.000 millones de dólares en capital privado para infraestructuras. El año a 31 de diciembre del 24 había unos 500.000 millones disponibles de capital privado para invertir en infraestructuras. ¿Esto por qué? Bueno, porque al final lo que antes era, digamos, el capital privado enfocado a la compraventa de empresas, los buyouts tradicionales, de repente se empieza a descubrir que hay una oportunidad en las infraestructuras que ofrece un buen equilibrio rentabilidad-riesgo, que al final es lo que buscan los inversores. Este equilibrio rentabilidad-riesgo hace que vaya creciendo
digamos, la exposición de los inversores a este tipo de activo, de asset class, y lo que ha hecho es ir sofisticándolo, ¿no? Los últimos 10 años hemos vivido una sofisticación enorme de distintas estrategias relacionadas con las infraestructuras, ¿no? De tal manera que hay fondos especializados, yo diría que casi en cada tipo de modelo de negocio vinculado a las infraestructuras. Hace años se asociaba en el capital privado las infraestructuras a financiar una carretera, a financiar un aeropuerto, normalmente modelos concesionales donde la rentabilidad era la que era. Desde ahí, y eso es lo que se llama un poco en término anglosajón el core infrastructure, ¿no? A partir de ahí se han ido introduciendo distintos niveles de rentabilidad-riesgo. Del core se fue al core plus, del core plus se ha ido al value add y del value add se ha ido al oportunista incluso, ¿no? Con lo cual, cada tipo de infraestructura tiene, como digo, fondos que pueden encajar, ¿no? Y esto es muy importante porque esto lleva aparejado gestores que son especialistas para cada caso, ¿no? En nuestro caso, y por dar una pincelada en Suma Capital, nosotros somos un gestor de fondos principalmente especializado en sostenibilidad y que cubrimos un poco la cadena de valor, ¿no? Invertimos tanto en fases tempranas, en seed capital para compañías con tecnología, scale-ups, compañías que están creciendo pero que todavía tienen un componente tecnológico muy importante, expansión, apoyando a pymes en el proceso de descarbonización muchas veces, pero también de crecimiento, y finalmente el área de infraestructuras, que es la que llevo yo. En el área de infraestructuras, como digo, nosotros trabajamos mucho todo lo que tiene que ver la transición energética y la economía circular. Estos son ámbitos que durante estos últimos años, ¿no? Estos últimos 10 años dorados, que diría yo, de la infraestructura en el capital privado, han sido un impulsor determinante. Han sido digamos, una fuente de atracción de capital enorme. Con lo cual esto, digamos, ha hecho que hoy haya muchos equipos especializados, mucho dinero disponible, listo para ser invertido, ¿no? Aquí sí que quizás hacer un apunte, ¿no?, hacia el capital privado en infraestructuras y, por ejemplo, la transición energética. Tenemos que tener en mente que las infraestructuras, desde el punto de vista de inversión, tienen que tener unas características para que se pueda invertir en un proyecto, ¿no? Es decir, hay muchas veces que nos viene gente con proyectos creyendo que es una infraestructura y verdaderamente, pues, desde el punto de vista de la inversión del capital privado, pues no lo es, porque tiene que tener una serie de características también financieras, ¿no? Tiene que, por un lado, estar respaldada por activos, pero tiene que haber visibilidad en los flujos de caja, tiene que haber una protección al downside, tiene que haber, digamos, tienen que ser activos estratégicos. Es decir, tienen que tener unas características inherentes que son importantes para que pueda ser considerado como una infraestructura desde el punto de vista de inversión. Pero, como digo, yo creo que, en resumen, durante estos últimos 10 años, yo diría, el capital privado ha entrado masivamente en el sector de las infraestructuras. Muy bien. Verónica, ¿cuáles son las áreas que tú contemplas de inversión en los próximos años en Centroamérica y cuál es el enfoque del BCE para atacar esos o para financiar ese tipo de proyectos? Listo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Para nosotros es una buena oportunidad, ¿verdad? Que nosotros, después de que nos separa un océano completo y somos una región pequeña, la oportunidad que nos brinda en este tipo de espacio, pues me parece súper relevante. Y quizás me voy a tomar unos minutos, menos de un minuto, pero para plantearles quién es el BCE y quizás por qué estamos aquí, ¿verdad? Bueno, recordemos que la región centroamericana es pequeña, somos alrededor de 540.000 kilómetros cuadrados, la población no llega a 63, 64 millones de habitantes. Eso nos pone en contexto porque después de esos números asustan, ¿verdad? El Banco Centroamericano de Integración Económica hoy tiene alrededor de 12.000 millones en cartera activa, digamos, 80% de infraestructura sostenible.
Somos una institución AA, lo que nos ubica dentro de la región como una de las mejores calificaciones de riesgo en la región. Nos decimos centroamericanos, los países fundadores es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, pero también atendemos Belice, República Dominicana, Panamá, Cuba y son beneficiarios también México, Colombia y Argentina. Vamos creciendo, ya no es tan centroamericano, pero tenemos también socios estratégicos como lo es Taiwán, China, Taiwán, Corea y España, donde tenemos representación y oficina. Estamos aquí ya de este lado. En términos generales, bueno, ¿y por qué estoy aquí? ¿Verdad? Centroamericana, formo parte, lidero el Departamento de Formulación de Proyectos, que es donde pasan todos los proyectos, el 100% de la cartera del banco, los analizamos digamos, en mi departamento. ¿Cuáles son las áreas, los sectores? Pareciera mentira, escuchando los retos que hay aquí, pues no son muy distintos, ¿verdad? Tenemos una heterogeneidad importante, a pesar del territorio hay una heterogeneidad, diferencias significativas de un país a otro, pero sí podemos ver cosas homogéneas. Bueno, entre ellas está la infraestructura vial, ¿verdad? Que hoy por hoy tenemos dentro de esa cartera de 12.000 millones, tenemos alrededor de 2.000 kilómetros que están en proceso de haciéndose, terminándose, mejorándose, abriéndose en toda la región centroamericana. Tenemos fuertes retos en el tema de ferroviario. Estamos apenas empezando, ¿verdad? Tenemos importantes adelantos en República Dominicana y Panamá. Hay proyectos importantes como el proyecto del Tren David, que es un proyecto de 5.000 millones, ¿verdad? Que va a conectar Panamá con Costa Rica. Entonces ahí empiezan a haber retos importantes porque ya todos los países empiezan a despertar un poco en el tema, principalmente Guatemala, El Salvador, bueno, Costa Rica, que tiene también avances importantes, y en este caso Panamá. Por ahí podría dejar el tema de los ferroviarios. En temas de agua y saneamiento yo creería que es el área quizás más necesitada, más urgente. A pesar de que tenemos una cobertura casi completa de agua potable, todavía hay retos en áreas rurales. Tenemos dos países que son mayoritariamente rurales, que es Honduras y Guatemala. Y en el tema de saneamiento, que parece mentira, pero tenemos 3 países todavía con menos del 25% de alcantarillado. Y encima de eso, solo el 19% es tratada. Entonces tenemos un reto demasiado importante que ver por venir. Y los números del banco van alrededor de 38.000 millones en lo que tenemos de gap, de necesidades de recursos financieros para estos próximos años. Y iniciando, por supuesto, con estos países. Finalmente tenemos una nueva área, la nueva estrategia del banco que recién acaban de lanzar, nos impone importantes retos. Entonces son las áreas que todavía no estamos y que queremos, que es el tema de ciudades. Y entre eso las ciudades, la parte de tecnología es algo que nosotros estamos previendo, que son temas que están por venir. No puedo dejar de mencionar hospitales, la parte de infraestructura sanitaria todavía estamos en proceso. El banco es muy fuerte, llevamos 15, 16 hospitales ejecutados en la región y tenemos 3, 4 por venir, ¿verdad? Entonces, sí, en realidad es una de las áreas que más nos gustaría potenciar y las que quisiéramos estar mejorando con el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, Benoit. Hemos comentado ya sobre los distintos proyectos que se pueden acometer en todas estas áreas de las que hemos comentado, pero hemos hablado de las disponibilidades de capital para acometer ese programa de inversiones. ¿Cómo veis desde una entidad privada como es el Banco de Santander el acople con la financiación pública, etcétera, para los distintos tipos de proyectos? O sea, yo como comentario general, y creo que lo habéis palpado con lo que hemos dicho hasta ahora, capital hay, y hay mucho capital. Hay mucho equity disponible, hay muchísimos fondos públicos disponibles, hay muchísimos bancos multilaterales, ECAs, etc. El problema de fondo, lo que no hay, o lo que hay menos, son proyectos bancables, que es la palabra mágica. Como lo ha dicho Humberto, el tema es
hace falta ciertas características para que todo esto pueda fluir. Y estamos viendo demasiadas ideas felices y pocos proyectos con cara y ojos bien estructurados. Estoy hablando en términos generales, ¿vale? Con lo cual, lo que creo falta, y eso es algo que trabajo muchísimo en Latinoamérica, con gente como el BID, como el Banco de Verónica, es cómo hacer que los proyectos salgan bien hechos, bien pensados. Y es cierto que Ana mencionaba Colombia, las 4Gs, creo que ha sido el ejemplo de los últimos 20 años, de cómo un país que no tenía nada de repente tiene pues, la red de carretera que tiene simplemente, entre comillas, porque se pararon a pensar y pues montaron un programa bien hecho, con perfil de riesgo que encaja con lo que el capital está pidiendo. Y esto desafortunadamente en muchos países, incluso aquí, pues seguimos viendo proyectos donde el perfil de riesgo no es el correcto. Con lo cual los fondos de equity, los fondos públicos, los fondos privados, pues no dejan de fluir. Entonces yo creo que la gran labor es esta, ¿no? Es concienciar, ayudar como se pueda para que los proyectos nazcan bien hechos. Y yo creo que uno de los temas que mencionaste, estabilidad de cash flows, etcétera, hay un tema fundamental que nos olvidamos siempre, es la estabilidad regulatoria. Y eso es un poco lo que ha faltado hasta ahora, probablemente en varios países de Centroamérica, es la falta de visibilidad desde fuera de lo que pueda pasar. Con lo cual ahí es donde pues, organismos como eso, el BID, IFC, puede ayudar a estructurar correctamente los programas y hacer que cuando el proyecto salga pues ya tiene un sello de calidad que hace que todo esto fluya. Como lo has dicho, Ana, yo creo que las empresas españolas están en la punta en este sentido. No sé, no tengo la cifra, pero creo que el 60% de las 4Gs en Colombia había una empresa española, con lo cual tenemos, y nosotros como banco, tenemos muchísima experiencia y estamos aquí para ayudar a que esto se estructure correctamente. Ahora, esto toma tiempo y eso es un tema también del mundo de la infraestructura, que es el gran problema, ¿no? Es que para que un proyecto llegue a cierre financiero, pues hace falta 5, 6, 7 años de trabajo. Y aquí para mí es el mayor challenge, ¿no? Es todo lo que sale ahora tiene 7 años de vida o 10. Entonces, ¿cómo hacemos para que lo que salga mañana salga bien? Porque no tenemos tiempo para cerrar la brecha que mencionabas. Ya. Y Ana, ¿cuáles crees que son las ventajas competitivas que tienen las empresas españolas de infraestructuras en sus proyectos de inversión en el exterior y en particular en Iberoamérica? Pues mira, como comentaba anteriormente, o sea, yo creo que al final tienen una larguísima trayectoria de conocimiento local de los mercados. Esa capacidad de negociar con las autoridades. O sea, nosotros vemos, tenemos, como digo, financiados infraestructura social, mucha carretera, proyectos de energía y, por ejemplo, la capacidad de negociar, porque muchas veces el alcance de obra varía, tienes que negociar reequilibrios, compensación vía tarifas, vía plazos, ampliación de plazos. Esto yo creo que las empresas españolas lo hacen bien, tienen mucha capacidad de negociación. Luego destacaría también la calidad y la capacitación técnica. O sea, yo creo que esto es fundamental. Y la capacidad de gestión, o sea, de desarrollo, de construcción y de gestión y de operación. Bueno, pues ahora mismo es verdad que hay mucha empresa de China presente en Latinoamérica. Es verdad que están mejorando la calidad de la prestación, pero en la infraestructura social, por ejemplo, en algún proyecto en Colombia, pues realmente empresas españolas empezando la construcción posteriormente a otra empresa de este otro continente, acabaron antes y con muchísima mejor calidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que evidentemente es un valor
El tema de la capacidad, como digo, de estructurar financieramente los proyectos. Y luego yo creo que los estándares ESG, que al final todo es verdad que yo creo que son requerimientos también que hacen también el proyecto también bancable. Hay muchos, es verdad que hay muchos KPIs ya ligados con aspectos ESG y sostenibilidad en sentido amplio, ¿no? Yo creo que las empresas españolas además innovan muchísimo, tienen muchísima innovación también en temas de digitalización, de materiales sostenibles, modelos BIM, Smart Roads. O sea, yo creo que todo esto al final le da ventajas competitivas, ¿no?, a la hora de desarrollar los proyectos. Me parece muy interesante. Y Ruperto, hablando de sostenibilidad, ¿qué supone y qué implica la inversión sostenible? Pues la verdad es que la inversión sostenible también ha evolucionado y en Europa, por ejemplo, en concreto, yo creo que hemos avanzado mucho porque antes decías que una inversión era sostenible, pero no sabías muy bien qué implicaba. A partir de la aparición de la normativa de divulgación del SFDR, ¿no?, que es la normativa que pues ya, digamos, nos han dicho que es una inversión sostenible y qué requisitos hay para que sea una inversión sostenible, ¿no? Y en concreto en Europa, pues que tenemos un marco, digamos, climático, ¿no?, con unos objetivos a 2030, 2050. Hemos fijado como Unión Europea unos objetivos, una hoja de ruta que es la taxonomía, ¿no?, que al final lo que nos dice es que se considera que es sostenible y qué objetivos hay dentro de la sostenibilidad, que está el cambio climático, que está la biodiversidad, que está la economía circular, muy importante, es decir, el evitar, digamos, consumir y consumir y consumir, ¿no? Entonces, esos objetivos que nos hemos puesto hay que, de alguna manera, si quieres ser considerados sostenibles, hay que, bueno, atacarlos, digamos, ¿no? Entonces, aquí no solo tienes que, digamos, como fondo sostenible o de impacto, tienes que tener una intención, que es uno de los requisitos, ¿no? Tienes que tener una intención en mejorar uno de los objetivos, al menos, que tenemos como Unión Europea, que puede ser el cambio climático, puede ser la economía circular, puede ser la biodiversidad. También vamos a medir ahora, y para que sea considerado sostenible, que no impactas negativamente en el resto, ¿no? Es decir, mal vamos si hago una inversión sostenible en placas solares o en lo que sea, y estoy pues desfavoreciendo la regulación hídrica de la zona, ¿no?, porque estoy consumiendo un agua que no es sostenible consumirla. Y también tengo que tener unas salvaguardas mínimas desde el punto de vista social, ¿no?, y la parte más de ESG. Es decir, tampoco me vale ser considerado sostenible si invierto en un proyecto, como digo, vuelvo al ejemplo, una planta fotovoltaica, y los módulos se están fabricando en un país que no está respetando, o en una fábrica que no está respetando los derechos humanos. Esas tres cosas, digamos, a día de hoy son necesarias para que seas considerado un fondo de impacto o un fondo sostenible bajo la regulación europea. Esto, digamos, tiene una ventaja, ¿no?, una ventaja competitiva, que yo creo que es que se hacen las cosas mejor. Si quiere ser, también tiene la parte negativa y que últimamente está muy en boca de todos, que es la burocracia que a veces implica este tipo de reportes, ¿no? Pero en conjunto yo me quedo con que la sostenibilidad es algo que está ahí, que va a seguir estando y que va a seguir generando oportunidades permanentes de negocio y de inversión en nuevas infraestructuras. Yo creo que viviremos y estamos viviendo, y la transición energética o la economía circular lo que nos enseña es que tecnologías van apareciendo, van madurando, y se van haciendo, digamos, suficientemente maduras para ser invertidas por parte de fondos de infraestructuras o por ser bancables, ¿no?, y otras todavía no han llegado ahí. Y esto el mercado nos lo dice, ¿no? O sea, al final el marco regulatorio es importante, pero la tecnología también lo es en gran medida, ¿no? Vemos tecnologías que hace unos años no estaban maduras, el biometano que ha salido aquí es una, el almacenamiento de energía es otra, y que van llegando a ser, digamos, tecnologías clave en la transición energética y en la sostenibilidad, y también oportunidades de invertir en infraestructura. Es muy interesante. Y Verónica, cuando has hecho la explicación de todos los proyectos y de las financiaciones que ofrece el BCIE, ¿qué diferencia al BCIE
de otros bancos multilaterales de desarrollo en la región centroamericana? Listo. Quizás antes de contestarle me gustaría comentar algo que dijo aquí el colega. Sí, efectivamente, nosotros estamos totalmente claros que uno de los retos más grandes es que los proyectos sean bancables. Y esa es nuestra función, la verdad que es nuestro día a día. Nos encontramos con una cantidad de solicitudes, ideas de proyectos. Nosotros calculamos 38.000 millones porque tenemos una idea de lo que puede costar, pero de eso, aterrizarlo a algo bancable es un mundo totalmente distinto. Y eso, quizás empezando a contestar, efectivamente, dado que nos hemos dado cuenta de esta debilidad de los gobiernos de poder proponer proyectos bancables, financiables, es que el banco lo que ha hecho, ha constituido su propio fondo para preinversión. Y digamos, no preinversión en temas llegar al diseño, porque eso es algo, digamos, más fácil. Es antes, porque a veces para llegar al diseño hay que tener una idea del concepto, de lo que es la propuesta de financiamiento, perfiles y demás. Eso tampoco lo tienen. Entonces, nuestro fondo tiene recursos no reembolsables para primero aterrizar la idea, después hacer el diseño para después poderlo financiar. Y eso nos ha ubicado en una posición estratégica para la región. ¿Por qué el banco es tan relevante en la región centroamericana? O sea, más de la mitad de los desembolsos de Centroamérica, de la banca multilateral, vienen del BCE. Es porque, bueno, la Centroamérica tiene su propio sistema de integración centroamericana y el brazo financiero de ese sistema somos nosotros. Entonces, somos el socio estratégico natural que todos los países vinculan cuando tienen un proyecto o cualquier tipo de solicitud de financiamiento. Eso nos ubica en una parte estratégica, por eso que desembolsamos más que juntos BID y Banco Mundial, ¿verdad?, dentro de la región. Entonces, somos una banca relevante. Lo otro que somos bien ágiles, realmente el conocimiento profundo que tenemos de la región nos hace estructurar proyectos mucho más rápido que nuestros colegas de BID, Banco Mundial o CAF. Entonces nosotros en 3 meses podemos estructurar y aprobar, hay directorio mensual, entonces la aprobación es bastante rápida, ¿verdad? Reto para la ejecución que puede llegar a tener más de 5 años, pero efectivamente esa rapidez es la que genera interés de los gobiernos. A ningún gobierno le interesa pasar 5 años en una idea de proyecto para financiarla el siguiente periodo, que quién sabe qué políticamente quede, ¿verdad? Entonces, en realidad, la parte de agilidad es una de nuestras características más importantes. Y finalmente también el tema, nosotros tenemos una red de intermediación financiera, tenemos 65, fuimos 150 en algún momento, 65 instituciones financieras a través de las cuales nosotros colocamos los recursos y evidentemente le llegamos a la población más vulnerable. Eso es una herramienta importante que nosotros tenemos para financiar al sector privado del lado PYME, que me parece bien relevante en temas de infraestructura también local. Y finalmente la parte de fuentes, las fuentes de recursos. Último, viendo la parte de sostenibilidad, hemos vertido a lo interno estratégicamente marco de bonos sociales de ESG, y eso nos ha permitido entrar al mercado de bonos internacionales, ¿verdad? En los últimos años hemos colocado alrededor de 8.000 millones en bonos sociales, sostenibles y temáticos. El primer bono para la salud materna lo hizo el banco, el primer bono para deporte lo hizo el BCE. Entonces tenemos como una herramienta importante la generación de proyectos que nos respalden ese tipo de financiamiento. Muy bien, muchas gracias. Veo que queda menos de 2 minutos. ¿Hay algún punto que os gustaría sacar a colación, aunque sea eso en 1 minuto o eso? A ver. Para no perder la oportunidad, y es que importante comentar que sí, nosotros tenemos, y por qué estamos aquí también, es porque tenemos un especial interés de que empresas españolas, tanto de construcción como de estudios, ingeniería, participen, ¿verdad?, en los procesos. Actualmente alrededor de 25% de las licitaciones están en manos de españoles, y cuando nos ponen en el mercado internacional, pues tenemos una vinculación que obviamente, además del idioma, ¿verdad?, tenemos con la región, que nos encantaría que se acercaran un poco al banco, y para eso tenemos una oficina aquí que la abrimos precisamente para poder abrir el campo, ¿verdad?, y la ventana de Europa está aquí. Muy bien. Ana, ¿se te ocurre algún punto? Pues mira, aprovecho también tanto para proyectos de internacionalización como para proyectos en España. Ahora mismo
tenemos fondos disponibles desde Cofides para ir además acompañando como socio, que yo creo que eso tiene mucho valor, más allá de ser capaces de estructurar financieramente los proyectos. Y encantados porque yo creo que hay muchísimas oportunidades, tanto en sectores en España como en Centroamérica y países, desde luego, como puede ser Chile, Colombia, Perú, México, Argentina, Brasil, donde seguimos muy activos acompañando a las empresas españolas. Muy bien. Benoît. Pues como estamos hablando con ingenieros, trabajar duro para atraer proyectos bancables, terminar de desarrollar las tecnologías que todavía están verdes y aquí está el capital para financiar esos proyectos. Muy bien. Ruperto. Bueno, yo diría también que no olvidemos la sostenibilidad, ¿no? Que yo creo que es un vector que ha venido para quedarse y aunque haya momentos en los que bueno, pues, sea más difícil por la parte más burocrática que decíamos, nosotros creemos firmemente que el que existan proyectos que den rentabilidad financiera, pero que también tengan un impacto social, un impacto medioambiental positivo, son las finanzas del futuro. Es decir, es algo que el mundo nos está demandando a todos y a los financieros en particular. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación. ¿Y tenéis alguna pregunta? Este problema de las no preguntas no es debido a que sea una hora del after lunch. Muy bien. Bueno, pues oye, muchas gracias por vuestra participación. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos los participantes y al moderador de esta última mesa sobre la financiación de las infraestructuras y los modelos, de dónde podemos obtener esas financiaciones multimillonarias, ¿no?, para los proyectos industriales y las infraestructuras. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa para un café antes de encarar ya el final del Congreso, de la clausura. Vamos a descansar unos 30 minutos. Yo les pediría, por favor, que fueran puntuales y que estuvieran de vuelta a las 5 menos 5 aquí, porque a las 5 va a llegar pues, ese momento que estábamos esperando, que era la conexión con nuestros colegas dominicanos de la Universidad del Caribe en Unicaribe, en la República Dominicana, y esa conexión va a ser a las 5 en punto de la tarde. Así que ahora descansamos, tomamos un café, charlamos un poco y regresamos de nuevo. Hasta luego.